Se ve mal, perfecto. Bueno, como ha ido comentando Marcos, evidentemente, pues cualquier planteación o cualquier planeamiento estratégico o cualquier definición estratégica en realidad, pues se requiere una serie de herramientas pues para poder estar haciendo seguimiento y poder ir midiendo si efectivamente estamos llegando a buen término o no. El ejemplo del auto o del coche que ha comentado Marco, pues es bastante esclarecedor, porque efectivamente uno mismo va determinando, tiene que tener toda esa herramienta, va manejando. Pero en el caso de una organización, yo creo que más se parece a un barco, ¿no? Donde un barco grande, donde necesitas una tripulación. Y esa tripulación efectivamente debe estar coordinada y no solo pues a través de voces o a través de palos, ¿no? Sino que efectivamente tenemos que tener una serie de mecanismos o herramientas que nos permitan pues, una comunicación, una determinación, poder visualizar que alguien mire pues en el astrolabio para ver si efectivamente estamos llegando a buen término o no, y efectivamente otras personas se ejecuten pues para que se llegue a ese buen término o no en el tiempo establecido, ¿no? Porque la carga se puede ver afectada o porque puede haber algún conflicto externo o interno, etcétera, ¿no? Entonces, por ese tipo de características, pues existen una serie de herramientas, pues por ejemplo en este caso ISO Tools para la gestión estratégica, que nos va a permitir desde una plataforma colaborativa, pues poder trabajar en distintas dimensiones de la estrategia o las distintas dimensiones de una gestión para poder determinar si estamos llegando en un medio o largo plazo, prever si vamos a llegar a nuestros objetivos, si no vamos a llegar a esos objetivos que tendríamos que ir haciendo y todas las personas de una manera colaborativa pues saber exactamente cuál es su papel dentro de todo este planteamiento estratégico, ¿no? Bueno, simplemente decir que es una plataforma web. Evidentemente, si es colaborativa, pues no tiene mucho sentido que lo tengamos en una caja de zapatos, como es un servidor sin poder tenerlo conectado a la red, independientemente de que tenga medidas de seguridad. Entonces, cualquier persona desde cualquier dispositivo, pues podría acceder independientemente del dispositivo, ¿no? Es una de las ventajas, pues, de tener cualquier actividad o cualquier plataforma en un servicio eh, o en un portal web. Dentro de las aplicaciones podemos acceder a la aplicación de mapa estratégico y esta de mapa estratégico, que yo creo que es la referente, luego entraremos en un par o tres de otras aplicaciones, pero básicamente aquí vamos a condensar gran medida de las definiciones o de los aspectos que ha comentado Marco en el punto anterior, ¿vale? Efectivamente, nosotros necesitamos poner sobre la mesa pues la información de una manera entendible. Por eso se le llama mapa, porque es como una especie de mapa, una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta, pues evidentemente, en base a las metodologías, a distintas metodologías, pero en este caso Balance Scorecard, que es la que estamos comentando, pues se dispone una serie de como franjas, ¿no? Decir, oye, pues es como una construcción donde los pilares o las perspectivas de abajo, pues van haciendo que las perspectivas de arriba se vayan cumpliendo. Es decir, la lectura es que para poder llegar a los objetivos financieros tendríamos que establecer cuáles son los objetivos de cliente y para poder satisfacer ese objetivo o conseguir esos objetivos de cliente, pues tener lo que serían los objetivos de proceso bien definidos y para conseguir esos objetivos de proceso, pues los de aprendizaje, ¿no? Como ven, es intuitivo tener una herramienta así donde yo mis objetivos pues lo establezco aquí, yo lo puedo ir moviendo tal, pues para poder visualizar hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que vemos en la franja izquierda? Pues en la franja izquierda pues podemos ver una especie de cuentarevoluciones, ¿no? Como la velocidad a la que nos podemos ir determinando. Y es interesante tener esa gran velocidad del conjunto de los objetivos de una perspectiva y tenerlo de esta manera, porque aquí lo que me está diciendo es que yo estoy haciendo una buena inversión en la parte de perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que todavía no se está viendo reflejada en mis procesos en mi perspectiva de proceso, con mis objetivos de proceso, y estos de proceso no se ven reflejados en la perspectiva de cliente, aunque hoy por hoy tengo una buena consecución de los objetivos financieros. Si esto se va dando en el tiempo,
pues supondría al usuario o a la persona que está tomando las decisiones o al comité o llámelo X, pues que algo está pasando. Si yo en el tiempo estoy consiguiendo mi objetivo estratégico financiero y los de innovación y crecimiento y estos no, aquí hay un cortocircuito. Estamos haciendo algo mal o hay cosas que están ocultas o no las estoy poniendo sobre el tablero. ¿Vale? Hay algo que le pasa a mi auto por seguir o al barco que no tengo un pilotito en mi panel de gestión, ¿no? No me aparece el mensaje y efectivamente tengo que ir a llevar mi vehículo al mecánico o al astillero, pues para poder visualizar qué está pasando, ¿vale? Entonces ya simplemente con hacer esa visión rápida, pues podemos tener esa determinación de qué está pasando. En líneas generales, aquí arriba podemos visualizar pues el cumplimiento total del plan estratégico con respecto conjunto de todas las perspectivas de todos los objetivos, con respecto al cumplimiento de las metas de detalle de cada uno de los indicadores, de cada uno de los objetivos que tenemos establecidos y el cumplimiento con respecto a las estrategias, es decir, aquello que yo tenía planificado, si lo estoy llevando a cabo o no. De nuevo aquí vemos que hay, si esto se mantiene en el tiempo, pues distintas disposiciones, es decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque yo no estoy haciendo lo que tenía que hacer a tiempo, no estoy consiguiendo mis metas de detalle, pero sin embargo, pues a líneas generales, pues estoy consiguiendo unos resultados. Esto es, puede ser que sea la suerte o puede ser que haya cosas que estén ahí, porque la suerte yo creo que no existe. Hay cosas que están ahí que no estamos midiendo o no estamos valorando en su justa medida. Y lo que es más riesgoso es que se deriven recursos a esas cosas que están ocultas para estas cosas que sí están sobre la mesa y puede ser que empecemos a no tener resultados a medio o largo plazo porque no hemos hecho un análisis previo correcto. En ese orden de cosas, pues también para cada uno de los objetivos que estamos visualizando aquí, cada cajita de estos son objetivos, pues más o menos a un largo tiempo que yo tendría que conseguir. Por ejemplo, un objetivo, pues cenar una tortilla esta noche no es un objetivo que pondríamos aquí, sino sería pues, efectivamente una alimentación sana, bueno, el para qué con respecto a una misión, una visión, unos valores que nos hemos ido determinando, como ha comentado Marco anteriormente. No voy a entrar mucho en eso, sino simplemente que veamos cómo cada objetivo que ya hemos determinado, quién sería el responsable de llevar a cabo ese objetivo o de monitorizarlo o hacer que las cosas pasen, ¿vale? No tiene por qué estar esa persona ahí picando piedras, sino que simplemente pues que coordinando y gestionando que las distintas actividades de las distintas personas pues se estén llevando a cabo de manera idónea. Entonces, luego tendríamos un pequeño panel de iconitos, lo voy a poner un poquito más grande para que lo aprecien mejor, donde tenemos una pieza de ajedrez, estos son piezas de ajedrez, donde tendríamos un peón, un caballo y un rey, ¿vale? El peón pues significa la consecución más inmediata, es decir, el indicador que está por ahí, pues si efectivamente lo estoy cumpliendo o no mes a mes, ¿vale? ¿Qué significa el caballo? Pues es con respecto a mis actividades que tengo planificadas, mis distintas estrategias o mis distintos planes de acción, pues visualizar si efectivamente se están llevando a cabo en el orden o en la consecución que requeríamos. Y después con respecto al rey, como hemos dicho que los objetivos de abajo empujan a la consecución de los objetivos de arriba, pues ese empuje. Es decir, si yo estoy consiguiendo los objetivos de por aquí, pues en alguna medida pues tengo que ser capaz de visualizar que arriba pues se está cumpliendo la información pues de una manera acertada, ¿vale? Luego tenemos una flechita, pues mide la tendencia con respecto a un periodo anterior. En este caso lo estamos visualizando con una periodicidad mes a mes, se puede poner trimestral, semestral, dependiendo de cómo sea. La verdad es que trimestral y semestral eran muy antiguamente, ahora lo normal es que esté pues mensual, incluso quincenal, ¿no? Y a partir de ahí, pues visualizamos también una serie de colores, ¿vale? El primer color dice, oye, azul. Si normalmente yo tengo en mi cabeza, pues el rojo, que está malo, el amarillo en peligro y el verde, pues que está correcto. El azul, ¿qué es? El azul significa que está sobredimensionado, es decir, no es que estemos consiguiendo las metas, sino que la estamos desbordando, estamos consiguiendo mucho más allá de lo que teníamos previsto. Entonces ahí también hay que hacer ajustes, no por ser pesimistas, sino decir, oye, pues algo está pasando, ¿no? Si en teoría, como decía antes
Marco, los objetivos deben ser motivadores, ¿no? Hacia conseguir cosas que se consigan, pero no que se consigan desde ya y nos sobrepasemos y no hagamos nada, ¿no? Entonces, en ese ámbito de cosas, pues tendríamos que tener es un color que también me hace reflexionar sobre cosas. Evidentemente, el rojo es peor que el azul, el amarillo es peor que el azul, pero entre el verde y el azul, bueno, el azul es que ya me he pasado y puede ser que me tenga que proponer nuevas metas o establecer metas de estabilización y a lo mejor ya este objetivo ya tendría que dar una vuelta, ¿no? Luego, para hacer un buceo de la información, si clicamos en el objetivo, bueno, aquí vamos a hacer un análisis sobre los datos que está reflejándose en mi panel de control hacia ese viaje que estamos haciendo, pues con respecto a una visión que se llama el drill down, ¿no? Una gestión vertical, donde yo voy objetivo, visualizo el objetivo cómo se encuentra, cuáles son los indicadores que están asociados a este objetivo, si van cumpliéndose, no van cumpliéndose, con respecto al cumplimiento de las iniciativas o estrategias que están asociadas y después poder analizar un poquito más de detalle, ¿vale? Si yo sigo escalando y digo, uy, pero ¿qué está pasando aquí con la facturación de Argentina? En este caso puede ser multidimensional, ¿no? Donde nosotros, pues, en esa multidimensión podemos hacer un distintos comparativas y visualizar, pues, cómo vamos visualizando los distintos datos. Aquí en este caso he seleccionado una unidad de negocio un poquito superior, que es un consolidado de datos de distintos países, puede ser áreas, puede ser tiendas, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, hacer una comparativa de cuál va mejor, cuál va peor, etcétera, ¿no? Y si quiero ir visualizando pues más en detalle, pues qué ha ido pasando en Argentina. Aquí la perspectiva tiempo pues es muy importante, ¿por qué? Pues porque me va a ir permitiendo pues saber cómo va con respecto al tiempo. Y si este indicador hace tiempo que lo estamos midiendo, pues también yo puedo ir visualizando qué es lo que ha ido pasando. También aquí en este caso pues puede haber fenómenos de estacionalidad, etcétera, que tendríamos que conocer pues para que no sean líneas rectas el valor esperado, sino que también tengamos que adaptar el valor recomendado o el valor meta a la realidad estacional, ¿vale? Por ejemplo, ese es un tipo de cosas pues, que es muy interesante de establecer. Los datos de distintas áreas o multidimensionales, como estamos visualizando aquí, pues también se pueden ponderar. No tiene por qué siempre estar todo al mismo peso, sino puede ser que la cuota de resultado, pues, qué sé yo, Colombia puede ser más importante y entonces la destacamos un poquito más porque ese porcentaje de cumplimiento de esta unidad concreta, pues me va a tener mayor repercusión en mi cumplimiento de objetivo. Entonces también hacer ponderaciones, entendiendo que no siempre es igual en un balance de resultados, pues nosotros podríamos tener esa configuración, ¿vale? Con respecto a la parte ligada a las estrategias, aquí hay dos posiciones, ¿vale? Por un lado, podemos tener como grandes proyectos estratégicos a un largo plazo, es decir, pues vamos a hacer algo muy grande y ese elemento grande a su vez va a tener como ese gran proyecto o iniciativa grande, pues vamos a tener aquí lo que sería una serie también de indicadores. Va a tener su propia ficha, va a tener sus propios indicadores y después vamos a tener iniciativas más concretas de detalles donde vamos a ir haciendo pues distintas actividades, tareas, la tarea más de minucia, ¿vale? Entonces, como ven, estamos pasando de un nivel de análisis más alto nivel a un nivel intermedio. Y después de ese nivel intermedio, si vamos a la iniciativa, pues ya pasaríamos a el nivel más abajo, que sería ya el nivel operativo. Ese nivel operativo donde las personas dicen, ah, que yo tengo que hacer esto aquí. Y si tú vas haciendo este conjunto de tareas que tienes aquí pendiente, pues va a ir avanzando en esa disposición. Y como esto es una planificación ya de detalle, una microplanificación, pues entonces este tema lo podríamos ir ya determinando en valores más reales. Pues, por ejemplo, el presupuesto. ¿Cuánto presupuesto he dedicado yo a esta iniciativa? ¿Cuál es el tiempo previsto entendiendo pues horas de persona que le estoy dedicando, porque si yo no planifico que tengo que hacer una tarea y me dedica 4 horas y no reservo pues que esas 4 horas tiene que hacer alguien, pues al final eso no lo va a hacer nadie porque el tiempo no brota de la nada. Las leyes de la termodinámica hay que respetarlas para todo el mundo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues también tendríamos que tener en cuenta eso, que
porque hay que disponer de estas horas, hay que dar un presupuesto pues para que las cosas se hagan. Y en base a eso, pues que las cosas se pueden hacer mejor o peor. Y lo que me va a determinar si las cosas se están haciendo bien o mal, pues son esos indicadores que hemos visto en el panel, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo que efectivamente vamos a tener indicadores de cumplimiento de esta estrategia y las tareas y actividades que se están llevando a cabo, pues que estén de una manera correcta, ¿vale? Entonces hemos visto que desde esa visión más global que teníamos vista anteriormente, a una visión un poquito más de detalle a medio plazo y después ya más al corto plazo, que serían las distintas actividades de la tarea o tareas que yo me he ido planificando junto con un conjunto de personas responsables. Eso es muy interesante, pues tener esa visión. Luego, pues podríamos tener otra visualización y también un hecho muy importante, lo tenía aquí previsto, y es que esto también debe estar disponible para las personas. Y hoy día dependiendo del conjunto de personas, pues es más difícil encontrar el tiempo, sobre todo en cargos más directivos, encontrar el tiempo de sentarse. Entonces, como no tenemos tiempo para sentarnos, muchas veces estamos con el celular todo el rato, con la tablet, lo que sea, pues arriba abajo. Y lo ideal pues sería poder acceder a la aplicación y ver desde aquí, pues oye, cómo va la cosa, cómo va la información, etcétera, pues para poder tomar algún tipo de decisión, ¿vale? Eso también yo creo que es un tema pues que es muy interesante que lo consideremos. No simplemente que tenga las herramientas, sino que esas herramientas me las puedo llevar en el bolsillo. Y si, evidentemente, pues van a hacer más análisis, a lo mejor no lo hago desde el celular, pero así pues para, oye, mira, ha salido, ya tenemos un resultado de análisis de los datos. Pues, lo puedo visualizar directamente desde el dispositivo, lo vemos y lo vemos en caliente, pues para poder tomar una decisión rápida. Después hay un análisis que es más horizontal, donde yo necesito ver toda la información de golpe, ¿no? A un nivel. Por ejemplo, en este primer nivel quiero ver todas las perspectivas, quiero ver todos los objetivos y quiero ver todos los indicadores con su cumplimiento, sus colores, etcétera. Y lo tenemos aquí en un único panel. Entonces, el siguiente nivel, que sería ya desplazarnos aquí hacia la derecha, pues es tener las estrategias. Tengo aquí las perspectivas, los objetivos y esas estrategias que, como recordemos, tenemos indicadores más a medio plazo y también a actividades y planificaciones, ¿no? Entonces también aquí lo puedo visualizar. Desde aquí también es cliqueable, ¿no? Yo clico desde acá y también me lleva a esa información, ¿no? Pero un análisis más global. Y luego pues también los indicadores de esas estrategias, esos colorcitos que están apareciendo ahí de esa estrategia, de dónde viene, donde ahora ya la perspectiva la perdemos porque es sustituida por el objetivo, vemos esa estrategia y sus indicadores. Y lo mismo al siguiente nivel de detalle, donde vemos las estrategias, vemos también esos proyectos o iniciativas en nivel de detalle, ¿vale? Como vemos, es muy interesante pues tener ese cascadeo más a bajo nivel, más a bajo nivel, más a bajo nivel. Y luego también podemos hacer un cruce, que yo creo que es fundamental porque los procesos se hacen, es una relación con los distintos procesos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros podemos visualizar la información con los distintos procesos, pues es importante pues también, porque es el día a día. Lo ideal es que esas iniciativas que se vayan haciendo pues repercutan de alguna manera a los procesos, porque una vez que ya queda en el proceso, en la dinámica de proceso, pues podemos hacer comparativos. Oye, si yo estoy haciendo bien mi proceso, eh, mi estrategia no está consiguiéndose y los objetivos están siendo correctos, pues entonces ahí ya tenemos el cortocircuito máximo. Ya no sabemos, aquí hay que replanteárselo todo, hay que tirar todo lo que tenemos sobre la mesa y volver a colocarlo, ¿vale? Entonces, interesante también esas reflexiones que tenemos que tener en cuenta. Un punto importante que muchas veces se nos escapa es tener la sensación de que esto es solo datos, números y ya está. Yo he comentado muchas veces en este breve tiempo, pues que lo ideal es tener análisis, ¿no? Dejar reflejado algo. Porque si las personas, si solo hablamos y no tomamos referencia, no dejamos por escritas las cosas, pues para eso se inventó la escritura hace miles de años, ¿no? Entonces, en este caso, podemos establecer y dejar reflejado análisis. Y estos análisis que podemos tener acá,
Pues es muy importante porque podemos tener la información escrita. Yo he clicado ahí pues para sacar el reporte, lo puedo mandar por correo, lo puedo descargar si quiero, y aquí pues podría tener el análisis descrito sobre cuáles son las observaciones, si hay algún tipo de incumplimiento legal sobre los últimos 3 meses del sistema, ¿no? Y aquí pues el gráfico que da el sistema automáticamente, ¿no? Claro, ¿cómo se mete la información en el sistema? Pues hay una aplicación de indicadores, por eso he ido antes al análisis, saltando un poco el orden. Primero analiza, no, primero tienes que tener datos, pero evidentemente no es el dato el objetivo final, sino el análisis de ese dato, ¿vale? Entonces, en este caso, pues por ejemplo, si nosotros tenemos que tener información, eh, sobre las distintas informaciones, pues yo tendría aquí un conjunto de indicadores que yo puedo ir metiendo de distintas maneras esos resultados. Nosotros tenemos una serie de metas, una serie de valores recomendados, de riesgos, etcétera, y estos valores, pues habrá personas que dentro de sus tareas, de sus actividades, pues tendrá que meter aquí un dato. Habitualmente no es algo que se hace manualmente, es decir, no es algo que, voy a coger lo que tengo aquí en mi aplicación de contabilidad y lo voy a meter aquí, o mi aplicación de mi ERP y lo voy a meter aquí, sino que habitualmente ese tipo de conexiones se automatiza. Y evidentemente nosotros pues tenemos los mecanismos no solo para insertar los datos, sino también para sacarlo. Es decir, una vez que mete el dato aquí, eso tú lo puedes cocinar y ese cocinado pues ya te lo representa con respecto a tu estrategia, como decía, muy a largo plazo, a medio plazo o a corto plazo, dependiendo de la característica del indicador. Y luego, en este caso, si nosotros tenemos un valor o un dato concreto en rojo, pues podemos abrir un proceso pues para hacer un análisis más concreto. Pues puede derivar luego en un cambio de la iniciativa, puede derivar en un cambio de un riesgo o un análisis de un riesgo que tendríamos que ver porque no lo estamos considerando, etcétera, ¿no? En definitiva, es abrir un proceso, un formulario donde el usuario pues puede ir gestionando la información, un control o establecer un punto de seguimiento. Y este seguimiento pues tiene una serie de secuencias de información, etcétera, ¿no? Donde se pide una reunión, cuáles son los objetivos que se va a visualizar, etcétera, ¿no? Como digo, desde el propio sistema, si no estamos cumpliendo, pues el sistema nos va dando recordatorios y nos va dando información al respecto, ¿vale? Ya por terminar y no alargarme mucho, bueno, también ese tipo de tareas que hemos visto, oye, ¿y esas tareas dónde están? Pues esas tareas estaría acá en una aplicación que se llama Proyectos Estratégicos e Iniciativas, y aquí es donde voy a ir visualizando. Esta sería como la aplicación más del día a día, ¿vale? Igual que la de indicadores es un poquito a medio plazo, esta es más como la del día a día, donde yo tengo aquí una serie de tareas, tengo que ir visualizando el cumplimiento, si no estoy dando cumplimiento, el grado de avance esperado con respecto al esperado, con respecto al real, etcétera, ¿no? Pues también cómo va la evaluación del desempeño de este proyecto con respecto a puntos, hitos o elementos clave o momentos clave que yo tendría que ir midiendo y estableciendo también análisis, que es muy importante, muy interesante este apartado, ¿no? Y después, lo tenía por acá también, poder visualizar esto a través de metodología. Hemos tenido muchos webinars de este punto, no voy a entrar más en detalle, pues a través de elementos de Balance Scorecard, ¿vale? Pues de Balance Scorecard, de Business Intelligence, ¿vale? Entonces, un modelo Business Intelligence o considerado modelo Business Intelligence es el Balance Scorecard, pero podemos establecer y utilizar herramientas más ligadas a un análisis más de inteligencia de negocio para poner más cosas sobre el tablero, ¿vale? Entonces ya aquí rompemos ese mapa estratégico, pero seguimos teniendo los mismos elementos clave, ¿vale? Seguimos teniendo la perspectiva financiera, la gestión de conocimiento de talento humano, proceso, etcétera. Pero aquí lo estamos visualizando de una manera distinta y podemos hacer este tipo de informes donde lo podemos visualizar de una manera muy, muy visual, donde el usuario pues, puede ir parándose y dice, pues, y si yo filtro solo o quiero ver solo la parte de información financiera, ¿cómo nos encontramos? Pues poder hacer también ese análisis
y filtros sobre esos distintos componentes, ¿no? Entonces es muy interesante, pues también llegar a una herramienta que te compone toda esta información y te la pone. Este es como nuestro astrolabio, pero hay otros miembros de la tripulación que también necesitan otras herramientas, pues para saber si efectivamente está funcionando o no. Pues por ejemplo, la persona que esté en la sala de máquina, pues tendrá que ver pues que la temperatura de la máquina, la conductividad, la presión de los gases, etcétera, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, el refrigerante, todo ese tipo de cosas, pues lo tenemos que ir viendo en distintas dimensiones. Y como son distintos participantes, tener toda esa información eh, disponible para las distintas personas en un enfoque disponible también para la toma de decisiones que va a tener ese conjunto de personas, pues también es muy interesante y yo creo que es vital pues tener en cuenta todos estos aspectos, ¿vale? No quería extenderme mucho más de la hora, así que si queréis, pues podemos pasar a la parte de preguntas, ¿no?